gracia y paz. Les saluda el pastor Frank Armingo, Ministerio Ríos de Liberación. Quiero darte las gracias por conectarte a nuestra reunión al más alto en el día de hoy. Confiado de que hoy el Señor hará una intervención divina en tu vida en este día. Así que no te muevas de la sintonía. Hoy vamos a adorar al Rey de Gloria y vamos a compartir una palabra de Dios poderosa. Así que gracias por conectarse una vez más. Pastor Frank y Carmen desde Queens, New York, Ríos de Liberación. Gracia y paz. Bendiciones, gracia y paz. Buenas noches. Que el eterno, bendito Rey soberano, continúe bendiciendo y ensanchando la vida de cada uno de ustedes, que en esta maravillosa noche nos regala el Padre eterno de poder compartir y estar una vez más en la tierra de los vivientes. Así es que bendigo sus vidas y le doy gracias al Padre eterno por esta oportunidad que nos concede en el día de hoy, una vez más, de poder darle gracias en este día. Gracias por su inmenso amor, gracias por su misericordia, gracias porque de Él mana la vida. Y sabemos que usted que me está viendo, usted que se conectó, usted que está conectado con nosotros en esta noche, quiero decirle en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo, y le voy a citar la palabra que el rey David en una oportunidad dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esa es nuestra misión acá en la tierra, ser un testimonio vivo de lo que el Padre eterno hace en nuestras vidas, continúa haciendo y continuará haciendo en nuestras vidas día tras día, para poder testificar a otros de la grandeza de ese gran Dios y soberano, el cual nos da al Padre la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes por este medio. Así que les bendigo en esta maravillosa noche. Un fuerte abrazo a cada uno de los que están conectados por ahí. Bendiciones para Mónica Vargas, Nelson Almondóvar, Julia Villegas, Luisa Domínguez, Luis Torres, Minerva González, Hilda Lebrón, Felicia del Carmen Domínguez, Karina Ochoa, Nelson Almondóvar. Igual también para Oscar, licenciada Mayra Román. Bendiciones, Mayra. Estamos orando por ti y estamos creyendo y confiando en las maravillas de lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está haciendo en tu vida, y sé que va a terminar la obra que Él comenzó en ti. Así que bendiciones para María también, María Tavares Santana, un fuerte abrazo. Felicia Plasencia Minaya, Rosario Méndez, también bendiciones. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Los que están conectados por ahí, comparta el video con alguien para que puedan ser bendecidos. Ahora mismo solamente estoy transmitiendo por Facebook. Posiblemente ya en la próxima semana continuaremos porque hubo un problemita ahí con la plataforma de YouTube. Pero ya, gracias al Señor, se va a resolver y estoy esperando por la renovación de nuevo de nuestro canal. Así que pronto estaremos de nuevo por esa plataforma. Así que bendiciones. Victoria Mercado, también un fuerte abrazo para ti. Que el Señor te continúe bendiciendo abundantemente. Gracias y paz a cada uno de ustedes, los que se siguen conectando. Gracias. Así que en esta maravillosa noche damos gracias al Padre. Fernanda también, un fuerte abrazo, que te vi por ahí conectada. Fernanda Albán y familia, bendiciones para ti. Gracias. Que el Señor te cubra abundantemente. Padre, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de una vez más poder compartir con cada uno de mis hermanos que semana tras semana se conectan con nosotros desde el lugar que ellos están. Señor, cúbrele una vez más, dale tu gracia, y como decía esa adoración, que fluya esa fuente que está dentro de nosotros, para nosotros poder seguir aumentando en ese buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la abundancia de bendición y sobre todo de paz, para nosotros poder seguir en esta tierra, continuando haciendo la obra del ministerio. Bendiciones también para Kennedy, Shaul Tavares, bendiciones. Igual para Minerva González, un fuerte abrazo, Minerva, gracias por la conexión. Juliana Barrera también, bendiciones, que el Señor te cubra. Igual para los demás que se siguen conectando por ahí, un fuerte abrazo.
damos gracias al Padre. Así que bendecimos en esta maravillosa noche de parte del Ministerio Río de Liberación, el cual nosotros tenemos la gracia y el favor del Eterno de pastorear. Estamos en el mismo corazón de Queens, en Jackson High, 37-06 de la 77 Street en Jackson High. Ahí estamos los jueves a las 8 de la noche en el estudio sistemático de la palabra del Señor, y los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio de adoración al Señor. Y hay que seguir viendo lo poderoso que Dios está haciendo. Este domingo pasado fue poderoso, así que continuaremos hacia adelante. Joel Encarnación, un fuerte abrazo para ti, Joel Payano. Que el Señor te siga cubriendo también grandemente. Padre, te doy gracias en esta maravillosa noche por darnos la oportunidad una vez más de poder llegar a cada uno de mis hermanos que están conectados y los que se van a seguir conectando y los que se van a conectar más adelante, Señor, que en medio de esta ministración la gracia y el favor tuyo continúe, Señor, sobre cada uno de ellos. Y yo te ruego, Padre eterno, que sobre todo tú ponga una vez más, nos dé gracia y nos dé favor para poder cumplir con la tarea que en esta noche tú nos has concedido de poder llegar y bendecir la vida, que esa presencia de tu Espíritu Santo que la aportamos todos, que está, pero qué bueno que cuando nosotros nos unimos, tu palabra dice que si dos o más se unen aquí en la tierra, en todo lo que pidieran al Padre, creyendo en el nombre del Señor, tú lo harías. Y una de las cosas que creo, Padre eterno, es que tenemos la bendición de poder conectarnos y sobre todo enviar tu palabra a través de este medio a las personas que se conectan y podamos unirnos en el Espíritu, en un solo Espíritu, como piedras vivas para que la presencia tuya se manifiesta y podamos ser de bendición a otro y podamos tocar a otras personas a través de estos medios, que la palabra de Dios se convierta en la espada del Espíritu y que esa palabra del Espíritu que corta hasta partir el alma y el espíritu y entra en las coyunturas y en los huesos y en los tuéstanos y discierne aún los pensamientos, que esta palabra hoy, Señor, se convierta en esa espada y pueda separar lo que no es de tu agrado y pueda quitar de nosotros lo que a ti, Señor, no te agrada, para que podamos cumplir la tarea de la obra del reino. Padre, te bendigo y te doy gracia y te exalto, te honro, te doy gracias por un día más, gracias por este día que abrimos nuestros ojos, gracias por la fuerza, gracias porque pudimos abrir nuestros ojos, levantar nuestras manos, darte las gracias porque estamos en la tierra de los vivientes. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias porque con nuestro Dios nosotros asaltaremos muros, con nuestro Dios ejército derribaremos, con nuestro Dios. Gracias porque no hay nada en esta tierra que pueda impedir que nosotros sigamos avanzando, que nosotros podamos seguir viendo la manifestación gloriosa de ese buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego en esta maravillosa noche por cada familia, cada hogar que está conectado, que está representado, Señor, en el nombre de Jesús, conectados ahí. Te pido que en el nombre del Señor la palabra de Dios se cumpla en cada hogar, se cumpla en cada familia, en cada persona que me está viendo y escuchando en este momento, y que esa palabra no solamente, Señor, entre en sus hogares, sino que se manifieste en cada persona que vive en ese hogar, que se manifieste en la cabeza del hogar, que se manifieste en la esposa, que se manifieste en los hijos, que se manifieste allí, que la sanidad de Dios, la bondad de Dios, la presencia del Padre nuestro se manifieste, Señor, en cada hogar, cada familia que están orando por dirección, familia que están orando, Padre, para que haya una redefinición, para que haya un reordenamiento a través de tu palabra. Señor, que el lenguaje que se hable en esa casa, que el lenguaje que se trate en esa casa, Señor, que tú le dé autoridad y le dé, Señor, sobre todo la firmeza, la fe a cada hermano que me está escuchando, de poder establecer, Señor, un nuevo lenguaje en sus casas, un lenguaje de autoridad, un lenguaje de provisión, un lenguaje de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, un lenguaje de poder, un lenguaje, Señor, donde
ellos puedan ver la manifestación de ese buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, y que ese buen Dios y Padre eterno está ahí en la vida individual de cada una de las personas. Padre, sí, abre los ojos espirituales nuestros para que podamos ver la manifestación de lo que tú vienes haciendo y de lo que tú estás haciendo día tras día en nuestras casas, de lo que tú estás haciendo día tras día en la vida individual de cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen una familia. Yo te presento a la familia, te presento los hogares en este momento, te presento los que tienen un hijo, una hija, los que tienen hijos, Señor, que la palabra tuya se convierta, Señor, en esa espada que pueda trastornar los pensamientos y quitar todo pensamiento, cualquier pensamiento que venga a la mente de nuestros hijos, a la mente de nuestra familia, que quiera dañar el propósito eterno que tú tienes con cada uno de ellos. Señor, que en el nombre de Jesús se cumpla el propósito eterno que tú tienes con nuestros hijos, con nuestra familia. Padre, que en el nombre de Jesús, de una manera especial, rogamos a ese buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nos ayude, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, Dios, que así como tú nos creaste, que así como tú creaste a Adán, Señor, que caminó en sanidad, que caminó en total victoria y nos lo dio de ejemplo el postrer Adán, Cristo, que caminó en total obediencia, en total victoria. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a poder nosotros discernir las bendiciones del reino a través de la comunicación, de ese lenguaje eterno, de ese lenguaje, Señor, de esa cultura del reino, que no es otra que Cristo dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Yo se la doy a ustedes. Y que esa cultura del reino, una cultura de bendición, una cultura de que tenemos al Padre eterno, que es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, y a Jesucristo el Hijo mayor, y somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Que esa palabra, Señor, que la palabra de enfermedad, que la palabra, Señor, de desánimo, esa palabra que quieren venir a nuestras vidas, esa palabra que aunque nos quieren habituar a ese lenguaje del mundo, a ese lenguaje, a esa cultura de un sistema fallido, de un sistema que está dañado, de un sistema, Señor, que aunque nos quieren decir que somos humanos, pero nosotros somos espíritu primero, somos espirituales primero, y aunque estemos en esta carne, nosotros somos espíritu y debemos caminar en el espíritu y debemos caminar conforme a la manifestación gloriosa de lo que nosotros somos. Jesús dijo: la carne para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La carne no puede adorar a Dios a menos que no sea a través del espíritu, y que el espíritu haga una conexión con el alma para que el alma pueda sentir a Dios, para que el alma pueda manifestar a Dios a través del espíritu. Porque tú habitas en nuestro espíritu, Dios habita en nuestro espíritu. Te doy gracias, Padre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, porque tú eres digno de recibir todo el honor. Yo te pido que la protección tuya, esa protección que tú dijiste, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, esa cobertura que Cristo dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, porque le envié, le voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu eterno, al Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que es nuestra protección, que es nuestra cobertura. Por eso cúbrenos, Señor, cúbrenos. Nosotros caminamos en esa identidad del reino, caminamos en esa identidad de que somos hijos, y como somos hijos tenemos herencia. La sanidad es nuestra herencia, la enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo, la sanidad es nuestra herencia, el gozo es nuestra herencia, porque tú viniste a cambiar nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Por eso caminaremos en esa victoria, en ese gozo que tú nos mandaste a hacer. Dijo: por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, por nada teman, porque yo estoy con ustedes. El creador, el dueño de todas las cosas está con nosotros. Así que oramos en esta manifestación gloriosa en esta noche. Pon en nosotros el querer. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, tú pones en nosotros el querer. Por eso mis células tienen que saber que en ella hay herencia de sanidad, y yo comunico ese lenguaje a toda la célula, a cada tejido, a cada órgano. Hay sanidad en Cristo. Cristo lo clavó la enfermedad en la cruz del Calvario 2000 años atrás, y por esa sanidad que nadie la puede revocar, que nadie la puede quitar, las enfermedades tienen que irse de los cuerpos. Cualquier cosa que quiera venir a tu casa, que quiera robarse el shalom, la paz que Dios estableció,
Porque dice la palabra que Cristo estando ahí dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos paz para con Dios por medio de la justicia en Jesucristo. Por eso en esta noche maravillosa te damos honra, te damos gloria y te doy gracia, porque tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra ayuda, tú eres escudo alrededor de mí, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Cuán grandes son tus maravillas, oh Dios, cuán grandes son tus maravillas, oh Dios, hacedor de maravilla. Bendito eres, Rey eterno, Rey de justicia, Rey de bondad. Gracias porque somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa, no importa lo que el hombre diga. Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino, que nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es digno. Gracias porque a Él le pertenece la gloria. Gracias porque a Él le pertenece el honor y por eso lo alabamos. No importa, aunque sienta el dolor, aunque sienta que la enfermedad, aunque tenga un diagnóstico, ese no es tu final. Tu final no es ese. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 46 verso 10 que Dios, yo soy Jehová tu Dios, que veo el final desde el principio. No es el diagnóstico que tiene ahora, no es la mala noticia que tiene ahora, no es lo que tú estás viendo ahora. Dios dijo que Él ve el final desde el principio. Tu final no es ese. Lo que Dios estableció es su palabra. Por eso yo camino en Cristo. Por eso Pablo dijo, mas a Dios gracia, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Así que esa palabra en esta noche la envío, dice el Salmo 107, que Él envió su palabra y lo sanó y lo sacó de su ruina. Por eso en esta noche, esa palabra que recorre el tiempo y el espacio se introduce en usted que me está escuchando, donde quiera que usted se encuentre. Si se encuentra en una cárcel, si se encuentra en el hospital, si se encuentra en su casa, si se encuentra en su hogar, donde quiera que usted esté, esa palabra te alcanza. Esa palabra viene en este día, dice, te he puesto sobre naciones, te he puesto por profeta a las naciones, te he puesto para que arranque, para que arruina, para que destruye, para que haga polvo. Tú tienes la autoridad en tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti, esa palabra que tiene el poder para levantarte, para hacer cosas sobrenaturales. Esa palabra, la cual no miente. Y Él dice, los hombres te prometen, pero no cumplen. Si confía en Egipto, ese báculo se te puede introducir por las manos. Pero dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios es eterna y son benditos los que confían en ella, y el que confía en ella no será avergonzado. Por eso tengo la certeza de que nuestras peticiones ya han sido contestadas, porque Cristo dijo, yo voy al Padre y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre yo lo haría. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo harían. Oye bien, Cristo está en la tierra y le dice a los discípulos 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, le dice, yo voy al Padre y toda la oración que ustedes hagan, las próximas generaciones futuras que vienen, ya están contestadas. Lo que Dios está esperando, que aparezca un corazón, que aparezca una vida, que aparezca alguien aquí en la tierra que se atreva a pararse y a escuchar. Y dijo Dios, como dice la palabra, y dijo Dios homologeo, que repita lo que ya Él dijo. 2000 años atrás Él dijo que por sus llagas somos curados. 2000 años atrás Él dijo que todo lo que se levante en tu contra no prosperará. 2000 años atrás Él dijo que tú no serás avergonzado. 2000 años atrás Él dijo que Él te bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eres bendito, eres sano, tiene que proclamar esa victoria, tiene que hacérselo creer primeramente a todas tus células, luego a todos los que están en tu entorno, para que sepan el poder que tiene la palabra que porta tú. Tú eres portador de la palabra del buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una palabra sobrenatural, poderosa, la cual nosotros podemos creer en esa palabra. Así que en esta maravillosa noche, doy gloria al Padre y ruego, Padre, en esta hora, por cualquier persona, Señor, que me está escuchando y que está pasando una situación difícil en este momento, aún sea física,
sea espiritual, sea, Señor, problema de coordinar sus ideas, pensamientos. En este instante, Rey de Gloria, yo envío tu palabra en este momento y te ruego, buen Dios y Padre eterno, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, levantando, tocando los cuerpos de cualquier persona que necesita una intervención divina en este momento. El remedio para la depresión, para la tristeza, para el desánimo es tu palabra. Así que palabra, Señor, sea inyectada en esos cuerpos, en esas mentes, las neuronas que conforman el cerebro, Señor, los neurotransmisores. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, envío tu palabra en este momento. Señor, envío tu palabra sobre ese hogar que está confrontando problemas de comunicación, de orgullo, de situaciones, de problemas. En este momento envío tu palabra sobre esos hogares y que la paz de Dios reine ahí, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se convierta en la espada del Espíritu y pueda desarraigar todo lo que quiera traer división, separación, discusión, pleitos, contiendas, Señor, en esas vidas, en esa familia. Envío tu palabra, Señor, sobre todo diagnóstico, Señor, que haya sido dado sobre nuestros niños, sobre los niños, Señor, de autismo, de cualquier un comportamiento inadecuado que les han dado a los niños diagnósticos. Yo lo cancelo por el poder de tu palabra y establezco en ellos, Señor, toda persona también, Señor, que me está escuchando, que tiene problema con su temperamento, con su carácter, con su conducta, que un día está arriba, otro día está abajo, un día se siente triste, otro día se siente contento, otro día se siente medio. Envío la palabra de Dios que se rompa ese ciclo en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que Cristo nos dio a nosotros un espíritu de gozo, de alegría a través de su palabra, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él no es Dios, no sufre de cambio de temperamento. Jesús dijo: sean como yo, manso y humilde de corazón. Jesús no era lunático. Jesús no tenía un temperamento y estaba contento y mañana estaba triste. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, tú portas ese mismo Espíritu, ese mismo Espíritu que te tiene que renovar el gozo día tras día a través de su palabra. Cuando nosotros dejamos de pensar por los 5 sentidos, de ver, oler, gustar, tocar, oír, cuando dejamos de caminar por los 5 sentidos, ya inmediatamente ese temperamento va a cambiar, porque el temperamento se va a ajustar al Espíritu de Dios. Y cuando usted camina en el Espíritu Santo de Dios, usted se va a dar cuenta que los que caminan en el Espíritu, los que son del Espíritu, van a buscar las cosas de arriba, las cosas que no perecen. Por eso nada en esta tierra va a atormentar a un hijo de Dios que ha sido conectado con el Espíritu Santo de Dios. Así que le doy gloria y honra a ese buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta maravillosa noche ruego, Señor, cualquier persona que me está viendo, que tiene una afección en su corazón, que tiene problemas en las arterias, algunas venas tapadas, personas que tienen problemas, Señor, con la hipertensión, que tienen problemas, Señor, con azúcar en la sangre, que tienen problemas en las rodillas, que tienen dificultad para que esas rodillas se suelten y esos tejidos comiencen a funcionar. En el nombre poderoso de Jesús envío la palabra del Señor en este instante sobre esas personas que me están, Señor, que van a escuchar esto, que me van a escuchar. Cualquier persona que tenga cualquier tumor en su cuerpo, cualquier situación que haya en cualquier área de sus órganos, en este instante envío esa palabra por el poder de tu palabra, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti te damos la gloria y la honra. Bendito Dios, Padre, rogamos por las almas. Yo oro por las almas en esta noche. Oro por esas vidas que llegan a los ministerios, no solamente a Río de Liberación. Ruego por todos los ministerios que conforman en el área de Queens, en el área de Brooklyn, en el área del Bronx, Manhattan, Staten Island, Señor, sobre esta ciudad de New York. Yo ruego, Padre, por cada pastor, cada hombre que tú has puesto allí. Dale la fuerza, levántale sus brazos a través de tu Espíritu. Ayúdalo, Señor. Permite que la gente que están alrededor de él, de esa persona, puedan velar por ello y puedan cuidarlo y puedan levantarle sus manos. Te ruego, Señor, para que esas personas hagan el trabajo de la obra con gozo, con alegría, Señor, que no pongan su mirada en las cosas de aquí abajo, de lo que ellos ven. Te ruego también, Señor, por las almas que llegan a cada ministerio, que seas tú abriéndole los ojos inmediatamente, porque creo que estamos en los finales de los tiempos, y tu palabra dice que en los últimos tiempos el que siembra iba
alcanzar al pisador. O sea, Señor, la gente se van a convertir y rápidamente, inmediatamente van a comenzar a ser despertados en el Espíritu y van a comenzar a tener esa pasión por Cristo y van a comenzar a hablar a tiempo y afuera de tiempo. Abre sus sentidos, abre su espíritu, su alma, su cuerpo, para que puedan recibir la palabra implantada y esa palabra comience a dar fruto y comiencen a multiplicarse y comiencen, Señor, a crecer en el reino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, bendito sea el nombre de Jesucristo. Al Padre le damos las gracias. Te doy gracias, Padre, por esta bendita oportunidad en esta noche que tú nos concedes poder sobre todo orar en esta maravillosa noche, dándole la gracia al Padre eterno por la bendición que nos concede en esta maravillosa noche. Gracia y paz a todos una vez más. Les bendigo en el nombre del Señor. A María Orellana, que está conectada, Johanna Andrade, bendiciones también. Los que están conectados por ahí que logro ver, bendiciones. Para Patti Quimit León, Olga Viera, bendiciones. Lecita Jiménez, Verónica Solano, Carmina Acevedo, un fuerte abrazo para ustedes. Que el Señor le continúe bendiciendo abundantemente. Bendiciones. Bendiciones para Miriam de los Santos también. Gracias por conectarte. Un fuerte abrazo. Juan Anel Rosario, te bendigo, Juan, a ti, a tu familia. Que el Señor te siga cubriendo. A Diomelina Zambrano, la madre de Diego, también envío la palabra de sanidad sobre usted y que el Señor le siga cubriendo en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, bendiciones para todos. En esta noche vamos a la palabra de Dios en esta noche y quiero que si usted tiene una Biblia a mano por ahí, usted se busque el capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a hablar en esta noche sobre un poco sobre el libro de Romanos esta noche. Ahí en la pantalla aparece el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Romanos y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, lo que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El verso 3 dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dice luego: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan más lo que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Gracias y paz a todos los que están por ahí conectados. Una vez más, gracias, Melo, un fuerte abrazo. Qué bueno que está por ahí. Si aparece alguien más que no, ok, estamos ahí. Ok, en esta noche voy a hablar un poco de lo que son los... el apóstol Pablo habla en este capítulo 8 del libro de Romanos, del verso 1 al 11, hablando de lo que es los contrastes y las afirmaciones que él hace en este capítulo. Y si usted se va al capítulo 5 del libro de Romanos, allí desde el verso 12 al 21, Pablo contrastó a Adán y a Cristo, como el pecado y la muerte vinieron al mundo a través de Adán para afligir a todos,
Allí habla del verso 12, del capítulo 5, verso 12 al 14. Así también vino al mundo Cristo, vino al mundo el don de la gracia a través de Cristo para justificar a muchos, del verso 15 al 21 del capítulo 5 de Romanos. Entonces encontramos un contraste similar en el capítulo 8, el que estamos mirando esta noche, entre la ley del pecado y de la muerte, en el versículo 2 del libro del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí dice que la obra del Hijo de Dios que condenó al pecado en la carne, de acuerdo al versículo 3, y un contraste más entre el versículo, entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Aquí habla en el capítulo, en el verso 5 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Entonces, cuando miramos esto repetidamente, vemos que Pablo contrasta, y cuando hablo de la palabra contraste, a lo que me refiero es ser una cosa muy distinta de otra con la que se compara. Aquí Pablo está comparando la vida de la carne con la vida del Espíritu. Entonces, obviamente, cuando Pablo contrasta la carne, que la palabra griega que se utiliza es la palabra sark, y el Espíritu, que es el neuma, por ejemplo, la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz, dice el versículo 6 del capítulo 8 del libro de Romanos. Cuando utiliza la palabra sark, no está hablando de gente encarnada, sino de gente cuya vida se encuentran enfocada en las obras de la carne, en la bajeza de la vida. Recuerdes que el apóstol Pablo mencionó esas obras de la carne, la que él habló como lo que era el adulterio, lo que era la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, banqueteo y cosas semejantes a esta. Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versos 19 al 21. Ahora, cuando utiliza la palabra espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, ayudando a centrarnos en las cosas más altas y preparándonos para la vida resucitada con Cristo. Pablo asegura a cristianos romanos diciendo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y esto es sumamente interesante porque Pablo en el versículo 9 le dice allí a esta gente, le dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo asegura a estos cristianos romanos, diciendo, ustedes no están en la carne. Por lo tanto, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En el versículo 11 me gustó esto porque acá lo dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí continuando con el versículo, los versículos, volviendo a Romanos, que ahí no habla, y me llama la atención porque aquí dice, ahora pues no hay ninguna condenación. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Recuérdense que le dije que era la palabra la palabra sarcos, de donde viene la palabra sarc, de sarc. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Oiga bien, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La palabra neuma. Ahora pues ninguna condenación hay. Aquí cuando el apóstol dice,
ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra pues aquí liga lo que Pablo dice aquí con lo que dijo antes. En el capítulo 7, Pablo habló de las limitaciones de la ley. Y aunque la ley era santa, dice el versículo 12 del capítulo 7, informaba a la gente de la realidad del pecado, haciéndole responsable. No logró hacer santa a la gente, es más, revivió el pecado, que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, verso 9, para mí es mortal. Verso 10 del capítulo 7, permitió que el pecado engañara y matara, 7:11, y rindió a Pablo, siervo de la ley del pecado. Si usted va al libro de Romanos, en el capítulo 7, allá nos habla en el versículo 25. Oiga lo que dice ahí: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga lo que esto con lo que Pablo termina el capítulo 7. Pero Pablo invierte esta evaluación tenebrosa, afirmando que no hay condenación. Y si usted va a Romanos capítulo 5 verso 18, para los que están en Cristo Jesús, ahí la condenación a la que se refiere tiene que ver con el juicio de Dios al final del tiempo, porque la ley del espíritu de vida, me gusta porque si usted vuelve a Romanos en el capítulo 8, dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí, en este versículo, Pablo especifica que no hay condenación para los que están en Cristo. Lo dijo en el versículo 1 anterior. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Este es el lenguaje del Éxodo. Dios nos saca de Egipto, del pecado y la muerte, y nos promete ciudadanía en el reino de vida, a causa de unas declaraciones negativas que hace Pablo acerca de la servidumbre a la ley de la Torá en el libro de Gálatas, en el capítulo 4 versículo 1 al 11, y también en el capítulo 5 verso 11 de capítulo 5 del 1 al 4 en Gálatas. Entonces nos preguntamos si es la ley del Torá o lo que ahora llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Mientras que eruditos se encuentran divididos en esta cuestión, tienden a favorecer que se refería a la ley de la Torá o del Torá. Al fin y al cabo, no era la ley del Torá la que tenía fallos, sino la carne de pecado que impidió que la ley fuera completamente efectiva. Dice el versículo 3. Oiga lo que dice el versículo 3. Me llama la atención porque el versículo 3 dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, sarco del sarc? Pablo no especifica exactamente cómo ha fallado la ley, pero sabemos que la intención de la ley fue revivir el alma, hacer sabio al pequeño, alegrar el corazón y alumbrar los ojos. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 19 versos 7 al 8. Su intención era mantener a Israel apartada de la vergüenza, ayudarla a alabar a Dios, a vivir de tal manera que Dios no la rechazara, mantenerla recta y ayudarla a no pecar contra Dios. Dice el Salmo 119 versículos 5 al 12. Ahora bien, sin embargo, la ley falló aún a sus más fieles guardianes. ¿Y sabe quién eran esos? Los escribas y los fariseos. Jesús les llamó generación de víbora en Mateo capítulo 3 verso 7, y también los llamó hipócritas en Mateo capítulo 23 del 13 al 29. Y esta gente retaban a Jesús con frecuencia en Mateo capítulo 9 verso 11, Mateo capítulo 12 verso 2, Mateo capítulo 15 verso 1 al 2. Le ofendían. Mateo capítulo 15 verso 12, y consultaron para matarle, dice Mateo 12 14 y el capítulo 26 verso 4. Observaban la ley esta gente minuciosamente, pero desatendían los asuntos más importantes de la ley, de acuerdo a Mateo capítulo 23 verso 23. No obstante, Pablo
nos dice que no fue la ley la que falló, sino la carne débil, aquí en el verso 3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora bien, esto es verdad por dos razones. Esto es verdad por dos razones. Primero, Dios mandó a su Hijo como cordero de sacrificio para absorber nuestros pecados y hacer posible el perdón. Así que ya no hay condenación. Cristo te perdonó. Si tú le pediste perdón a Dios, si tú te humillaste delante de Él, ya no hay condenación. Él te perdonó. Lo segundo es que habiendo nacido en semejanza humana, y viviendo entre nosotros como hombre sin pecado, Jesús condenó al pecado en la carne, venció al pecado en su propio terreno. Te lo voy a repetir: habiendo nacido en semejanza humana y viviendo entre nosotros como hombre sin pecado, condenó al pecado en la carne. Óigame bien, venció al pecado en su propio terreno. Bendito sea el nombre del Señor. Esto concordaba con el plan de Dios. En el jardín del Edén, Dios maldijo a la serpiente, diciéndole que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis capítulo 3, verso 15. Un golpe fuerte, porque usted sabe que es cuando usted le dan un golpe fuerte al tobillo, es doloroso y hasta debilitador. Pero un golpe fuerte en la cabeza es mortal. Esto fue lo que Cristo hizo con la serpiente. La aplastó en la cabeza. Y al comenzar la historia humana, entonces Dios predijo que el hijo de la mujer, hablando de Jesús, daría un golpe mortal a la serpiente, refiriéndose a Satanás, y así lo hizo, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y la pregunta es: ¿cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Y muchos eruditos se dividen en este concepto. Algunos enfatizan que Cristo cumplió la ley al vivir sin pecado y niegan que haya ningún sentido en el que nosotros podamos cumplir la ley. Otros, sin embargo, enfatizan que la persona que está en Cristo adopta un carácter de santo hecho posible por el Espíritu que vive dentro de nosotros. No cabe duda que Cristo cumplió la ley por medio de una vida sin pecado, pero tampoco cabe duda que los que aceptan a Cristo comienzan un viaje hacia la santificación, hacia la santidad, y el Espíritu ha creado vidas verdaderamente bellas y santas. Ninguna perfecta, es cierto, pero aún bellas y santas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando Pablo habla de andar no conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, contrasta dos tipos de vida muy diferentes. La persona que anda conforme a la carne vive rebelándose contra Dios, siguiendo su propia dirección. La persona que anda conforme al Espíritu se compromete a seguir la dirección del Espíritu. Entonces, es como si una persona fija los ojos en la estrella del norte y decide que no importa qué obstáculos se le opongan delante, siempre seguirá moviéndose en esa dirección. Mientras que otra persona ve la estrella del norte, pero se aleja de ella deliberadamente. La persona determinada a acercarse a la estrella a menudo no se encontrará viajando en otra dirección por varias razones: obstáculos, distracciones, fatiga y hasta alguna rebelión ocasional. Pero con el tiempo y por la gracia de Dios se va a acercar a la estrella porque habrá mantenido su dirección. Ahora bien, continuando con lo que dice Romano, el versículo 5: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más de lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan, dice el versículo 5. Este versículo reitera el contraste que Pablo mencionó en el versículo 4 y comienza una sección en la que describe a dónde lleva cada uno de los dos caminos. Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Usted no puede vivir dos vidas. Si usted, óigame lo que le voy a decir, si usted trata de vivir la vida del Espíritu y la vida de la carne dentro de una iglesia o donde sea que usted esté, si va a iglesia o no va, pero si usted trata de vivir las dos vidas, no va a poder vivirla, porque eso es como servir a dos señores. Usted va a terminar amando más la carne más que la vida del Espíritu. Pero si usted le dedica tiempo a la vida del Espíritu, la vida de la carne se va a morir. Usted no va a poder dedicarle. ¿Cómo usted cree que usted va a poder estar con dos cosas al mismo tiempo? No va a poder, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Por eso usted ve tanta gente, y yo que salí de ahí, yo sé que cuando obviamente, si usted trata de vivir en la carne, ¿qué va a pasar con lo siguiente? Obviamente, la carne te va a decir, si te sientes triste, tómate una pastilla. La carne, si te sientes triste, te dice, métete un tabaco. La carne, si te sientes triste, te va a decir, métete una cerveza o un vodka o un tequila o qué sé yo, lo que sea, para que tú sientas. Eso es efímero. Y usted va a comenzar a alimentar eso, y tarde o temprano usted se va a convertir en un adicto, en un vicioso. Y ya usted no está viviendo la vida del Espíritu, usted está viviendo en las dos aguas y va a alimentar al que usted más fácil ve. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Ante Pablo contrastó a Adán, y cuya ofensa resultó en la muerte de muchos, a Cristo, cuya vida trajo a muchos la abundancia de gracia y del don de la justicia. Obviamente, yo entiendo, claramente estoy consciente, obviamente a Cristo no le dieron aplauso. A Cristo, el que predica la verdad de Dios, no le van a dar like, ni le van a dar aplauso, ni le van a dar amén, ni palmadita. Porque obviamente hoy, lamentablemente, obviamente no generalizo, pero generalmente la gente lo que quiere oír es: Dios te va a bendecir, Dios te hace esto, y andan buscando profecía y andan buscando cosas por allí. Pero la palabra está ahí, la que corrige la palabra. La palabra yo no la puedo cambiar para que tú te sientas bien, ni para que yo me sienta bien. La palabra dice que si usted alimenta la carne, usted lo que está haciendo es, usted está muerto, usted va camino a la muerte, porque la carne para nada aprovecha, y el que alimenta la carne es muerte, mas el que alimenta la vida del Espíritu tiene vida y paz. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Dice la Biblia, o sea, estamos claros aquí, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Ante Pablo contrastó a Adán, cuya ofensa resultó en la muerte de muchos, y a Cristo, cuya vida trajo a muchos a la abundancia de gracia y del don de la justicia. Capítulo 5, verso 17 del libro de Romanos. Ahora Pablo ofrece una metáfora parecida, contrastando la mente con intención de la carne, que iguala a la muerte, y la mente con la intención del Espíritu, que iguala a la vida y a la paz. Pablo habla de dos tipos de gente con dos lealtades diferentes, que viven dos clases de vida, moviéndose en direcciones distintas. Aquí Pablo no se enfoca en comportamientos particulares, sino en pensamiento tras el comportamiento. Aunque es posible que una persona cuya mente se enfoca en la carne adopte comportamientos que parecen seguir a Dios. Por ejemplo, asistir a un servicio. La mente carnal crea cimiento podrido destinado a romperse bajo presión. Tener la intención de la carne es pensar y actuar como si la vida, por decirlo así, gira y gira alrededor del desagüe de un lavadero. La persona cuya mente se concentra en la carne amará las cosas de la carne en lugar de amar a Dios. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amarás al otro, o llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mateo capítulo 6, verso 24. La persona con la mente en la carne odiará a Dios y no podrá servirle. Pablo avisa que la mente
concentrada en la carne se opone a Dios y por lo tanto lleva a la muerte. Pero la mente concentrada en el Espíritu lleva a la vida y a la paz. Lograr este pensamiento requiere una transformación espiritual, una transformación involucrada con nacer otra vez en nacer del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, en su epístola a los romanos, Pablo dirá: y no os conforméis a este siglo, mas renovado, en el capítulo 12 del libro de Romanos, renovado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. No obstante, la muerte y resurrección de Cristo hacen tal transformación y nos hace accesible y somos libres para orar que Cristo nos transforme, que nos conceda otro nacimiento. Y ese nacimiento necesario de lo alto, como lo menciona Juan capítulo 3, por cuanto la intención de la carne, dice el verso 7 del capítulo 8 de Romanos, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetará a la ley. La intención de la carne es hostil, porque no puede, tampoco puede. La intención de la carne es hostil hacia Dios, porque quiere evitar la reclamación que Dios tiene sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, la intención de la carne comprende hasta cierto punto que Dios la llama para abandonar las cosas de la carne, someterse a la voluntad de Dios, reconocer su dependencia en Dios. Sin embargo, la intención de la carne ama las cosas de la carne y por eso aborrece tener que abandonarla. Se rebela contra Dios y por eso aborrece tener que someterse a la voluntad de Dios. Ama pensar que es capitán de su barco y se niega a reconocer que la dependencia en Dios o a reconocer a Cristo como Señor y capitán de nuestras vidas. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. Así es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otro lugar, Pablo habla de cristianos como en Cristo. Capítulo 3, verso 24 de Romanos, capítulo 6, verso 11. Pero aquí habla de lo contrario. La persona que está en la carne, tal persona no puede agradar a Dios porque es hostil hacia Dios, se rebela contra Dios, ama las cosas de este mundo en lugar de amar a Dios. Mientras los que están en la carne no pueden complacer a Dios, aquí Pablo quiere decir que los que están en el Espíritu sí pueden complacer a Dios. Romanos capítulo 9, ya casi termino, versículo 9, dice: mas vosotros, oye, me quedan 2 versículos más y ya concluyo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En plural, ahí lo está diciendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, bendito sea el nombre. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Anote aquí la proximidad de esta frase. En el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, oiga lo que dice Pablo: el Espíritu de Dios mora en vosotros. 2, el versículo 9 ahí mismo dice: el Espíritu de Cristo. 3, versículo 10, Cristo está en vosotros. 4, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Versículo 11. Evidentemente, todas estas frases son equivalentes, anotan el mismo poder efectivo de Dios como experimentado por Pablo y sus lectores. Antes Dios moraba entre su gente en el tabernáculo o en el templo. Ahora mora en nosotros. Mas vosotros no estáis en la carne,
sino en el Espíritu. Oiga lo que dice. Y si el Espíritu, si yo vuelvo unos versículos atrás, oiga lo que dice aquí, el versículo 9, dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Anteriormente, el Espíritu moraba entre su gente en el tabernáculo y en el templo. Ahora mora en vosotros. Pablo no está diciendo en términos generales, en versículos 6 al 8, pero ahora se dirige a los cristianos para quien describe o para quien le está escribiendo. Le aseguro que no están en la carne, sino en el Espíritu. La razón simple: el Espíritu de Dios mora en ellos. Al decir esto, Pablo no quiere decir que de alguna manera son inmunes a la tentación y al pecado. Al fin y al cabo, acaba de reconocer su propia lucha con la tentación y su error al actuar de manera incorrecta y al evitar lo correcto. En el capítulo 7 del libro de Romanos, hasta del 14 al 24, reconoce que se encuentra en medio. Con su mente sirve la ley de Dios, pero con su carne sirve a la ley del pecado. Capítulo 7, verso 25. Obviamente sabe que cristianos romanos se encuentran en la misma lucha. Sin embargo, le asegura que están en el Espíritu. Y si